Entonces, versículo 10, por favor. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Muy bien, entonces estamos mirando la humanidad de Cristo, la importancia de aquello. No nos olvidemos de que los lectores hebreos debían de mirar hacia Jesucristo, que era mucho mayor, mucho mejor, del cual era aquellas cosas antiguas de la tradición judaica, etcétera, ¿no? Entonces, con el fin de ser un sustituto adecuado para la humanidad, Cristo, el autor de nuestra fe, experimentó el sufrimiento. Y esto es una parte bien importante de la humanidad de Cristo. Y esto nos debe dar confianza, hermanos. Estos siguientes versículos debe darnos a nosotros como seres humanos la confianza de aproximarnos ante Él, pues es un alto sumo sacerdote que entiende, que puede llamarnos. Es más, Él nos llama hermanos en la congregación. Él padeció, Él sufrió, Él pasó tribulación, pasó tentación. Y es así que, sabiendo eso, pues podemos entender que Él va a entender lo que yo estoy pasando en mi humanidad y aproximarme ante Él con toda confianza. Eso es claro, Hebreos capítulo 4 nos va a decir aquello. Pero miremos Juan 1:29, por favor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien, entonces en Génesis vemos el recuento de que el pecado había alterado el diseño original de Dios, y ahora viene el Cordero que Dios envía para corregir ese problema, justamente a quitar el pecado, y eso lo hace el Señor Jesucristo. Entonces, Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Yo quiero decir algo en esta noche, que estoy pasando un tiempo interesante en mi vida cristiana. Quisiera poder nombrarlo o quisiera poderlo decir: esto es esto, o estoy pasando por esto. Pero es un tiempo interesante de tratar de, no sé cómo explicarlo, pero entendiendo de que realmente soy inepto, inadecuado, y de que debo aprender a depender continuamente del Señor para tener una utilidad en cuanto a lo que Él y sus diseños de Él. Y aquello me hace entender de que pues hay mucho que aprender. Tengo mucho que aprender. Tengo mucho por hacer realidad. Como bien dijo el hermano Lorenzo, y aprecio, cuando analizamos internamente, personalmente, ¿es Cristo céntrico, supremo en mi vida? Y si no, entonces, pues, ¿qué pasa? ¿Qué sucede, verdad? Y esto es algo que no es por hacer o poner una carga encima de nosotros, pero debe ser prioritario, hermanos, porque nada funciona si no funciona mi relación con mi compañerismo con el Señor. Yo tengo un sumo sacerdote que compadece, que entiende, pero yo debo aproximarme en fe. Es interesante mirar en el capítulo 5,
porque dice aquí, dice acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuántos habéis hecho tardos para oír. Dice aquí, porque debiendo ya ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo vengo de un país que esto es tan cierto, es tan real. Lo estamos viviendo, lo vivo cada día. Gente que se ha vuelto sorda y no importa la manera o las palabras que uno utilice, son palabras que ya han oído y no tienen significado en cuanto al poder de Dios, ¿verdad? Pero fíjese aquí donde dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para fíjese aquí, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No quiero quitar a nadie esta sección, simplemente añadir o resaltar aquí antes de seguir, porque me voy a olvidar, el hecho de que hay más de la vida cristiana que meramente saber. Podemos saber muchas cosas, pero fíjese de que hay algo de que es por el uso. Y si el conocimiento que tenemos de Cristo no es ejercitado, no es usado, es decir, no es caminado, no es vivido, pues es como esos programas de televisión, ¿verdad? ¿Cómo lo dicen? Vida real, reality shows, no sé cómo lo dicen. Es puro ficticio, supuestamente real, ¿verdad? Está en la tele. Es todo un show. Si no estamos, lo leo de nuevo, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Habla de poner en práctica mi fe. Yo debo contar con ello y ir hacia adelante, aproximándome confiadamente ante mi gran sumo sacerdote, que yo sé que compadece mi situación. Pero yo debo aproximarme continuamente. Y esto es algo que hacemos por la fe. Entonces yo debo poner en práctica esto. Y veo de que tengo mucho conocimiento, pero poco que aplico. Me falta mucho por aplicar y quiero aprender aquello. Porque yo no quiero quedar de una manera falto en cuanto a lo que el Señor quiere que yo aprenda, quiere que yo sea de verdad de utilidad. Y es, una vez más, es poniéndolo en uso continuo. Porque convenía, aquí la palabra prepo, a aquel, y la palabra prepo significa destacarse como lo correcto o adecuado. Entonces, para que Jesús, nuestro Salvador, fuera un sustituto perfecto, fue claramente lo correcto para Él experimentar el sufrimiento. Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Ok, entonces, sin quitar la deidad de Cristo, en su humanidad residía toda la plenitud de Dios. No pretendo entenderlo, pero así dice las Escrituras. Aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Fíjese aquí, como el creador y dueño de todo, Dios ideó el plan por el cual la humanidad podría reconciliarse consigo mismo. Esto es un plan que Dios desarrolló, que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo, que sea fiel consigo mismo.
Es un plan que no va en desacuerdo con su perfecto carácter. Esto es un plan que solo Dios diseña, utilizando las cosas tontas de humanos para traer su propia salvación. Dios, quien nace de mujer, viene a este mundo, vive aquí en esta vida para morir en representación, en defensa, en sustituto por la humanidad. Primera Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Nosotros por medio de Él. No nos olvidemos que nosotros estamos hallados en Cristo, nosotros estamos en Cristo. Jesucristo nos defiende, Jesucristo nos entiende. Romanos 11:36. Porque de Él y para Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Mi hija me preguntó el otro día, y ella tiene una manera de hacerme preguntas que a veces, no se acuerdan, ella es la que dijo, papi, yo sé quién soy, dice, yo soy la pecadora religiosa, ¿no? Me dice, papi, ¿qué es lo que tú esperas? ¿Qué es lo que más anhelas del cielo? ¿Se ha puesto a pensar? Y honestamente, hermanos, si no es el Señor Jesucristo, ¿qué estamos esperando? Si no es el Señor Jesucristo, ¿qué anhelamos? Y usted entiende, hermanos, que el Señor Jesucristo nos es provisionado hoy, ahora, aquí. Él está trabajando, funcionando como nuestro sumo sacerdote, defendiendo nuestra causa ante Dios Padre. Podemos disfrutar de eso hoy. Y yo pienso de que en muchas maneras, si mi anhelo no es Jesucristo, la misma persona de Él, entonces hoy yo no estoy disfrutando como podría. Y es mi deseo más grande, hermanos, que todos nosotros podamos salir de este lugar con esa mentalidad. Yo quiero más y más de Cristo, ¿verdad? Para que la humanidad se reconcilie con Dios, Dios el Padre planeó para Dios el Hijo convertirse en el sustituto adecuado para la humanidad. Por lo tanto, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, Dios planeó que se perfeccionase al autor de la salvación de ellos. El Señor Jesucristo, quien hizo la salvación posible a toda la humanidad, Dios lo planeó. ¿Qué dice Efesios 1, 9 y 10? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y Colosenses 1, 19 y 20. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Fíjese el plan que Dios tuvo en el Señor Jesucristo. No era que nosotros sigamos su ejemplo tratando de ser perfectos.
de hacer tu mejor esfuerzo. El plan de Jesucristo no era meramente hacer milagros, aunque los hizo. El plan que Dios tuvo para su Hijo Jesucristo no era solamente para venir y vivir una vida perfecta. Sí incluía aquello, porque tenía que ser un sustituto perfecto. Pero el plan de Dios cubrió totalmente y satisfizo adecuadamente y perfectamente la perfecta justicia de Dios. Tenemos un sumo sacerdote, hermanos, perfecto, no falla, es santo y a la vez humano y sufrió igual que nosotros. Padecemos sufrimiento. Dios perfeccionó por aflicciones al autor de la salvación de ellos por medio de la aflicción. Jesús se convirtió en el autor, arquegos, fundador, pionero u originador. Eso es muy importante entender, y en Hebreos 12:2 lo vemos aquello usado ahí, pero debemos entender de que Él es el fundador. Es decir, Él creó, Él fundó, Él estableció un objeto para nuestra fe. El objeto debe ser Jesucristo y el contenido es que murió por nuestros pecados y resucitó. Él no es que Él va haciendo autoría de la salvación de uno y así. No es así como funciona, sino que Él muere por todos y aquel que cree en Él es salvo. Hebreos 4, 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mire, fíjese, entonces este Cristo traspasa la tipología terrenal, traspasa todo lo que era el sacerdocio humano de Aarón, etc. Él va directo, acceso directo a Dios Padre, y Él defiende nuestra causa. Hebreos 5, 8 al 10. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces es por ello, hermanos, que podemos tener la plena confianza en Él. Aquel que hizo posible la salvación, ahora está defendiendo nuestra causa y podemos confiar en Él. Podemos confiar en Él. Sabemos, yo creo intelectualmente que podemos, pero lo hacemos. ¿Confía usted en el sacerdocio del Señor Jesucristo? ¿Entiende que usted ya no está bajo la ira de Dios? ¿Entiende que usted tiene un sumo sacerdote, un sacerdote perfecto, que sabe mejor que nosotros mismos defender nuestra causa a base no de nuestro mérito, sino que a base de su mérito y su obra? 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Muy bien, entonces ahí es donde nos llama a caminar, puesto los ojos en Jesús, nuestro sacerdote, aquel que hizo posible nuestra salvación. La palabra perfeccionarse, teleiosai, significa traer a su fin. En referencia a Jesús, la aflicción de Jesús terminó cualquier duda relativa a sus calificaciones o cualificaciones tal vez en cuanto a ser un Salvador digno. Es decir, la aflicción, el sufrimiento que pasó el Señor Jesucristo
quita toda duda en cuanto a su capacidad de ser digno como nuestro Salvador. El autor declaró que para calificar como el Salvador de la humanidad, Jesús tuvo que experimentar la aflicción o el sufrimiento humano. Vamos a leer los versículos 11 al 13 que van juntos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Al hacerse humano, Cristo se identificó plenamente con nosotros. Su identificación con nosotros le habilitó para salvarnos de la muerte eterna. Esto es algo que los ángeles no podrían hacer. Jesucristo viene a la tierra, es nacido de mujer, bajo la ley, vive, es decir, se identifica con la humanidad. Dios lo cuenta, su identificación tan real y tan igual, digámoslo así. Dios identifica al pecador con Jesucristo a tal grado que cuando Jesucristo muere, cuenta a favor de nosotros. De la misma manera, nosotros, hermanos, debemos contarnos, así como Dios contó a Jesucristo como pecador a nuestro favor. Nosotros debemos contarnos en la justicia que Cristo nos dio. Esa identificación es importante para nosotros contar por fe. Romanos 8:3. ¿Qué hizo Jesucristo en su humanidad contra el pecado? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La ley era para demostrar la justicia de Dios, y lindo hubiese sido que nosotros pudiésemos cumplir con la ley, pero no pudimos. Es más, la ley solamente, la carne solo reaccionaba contra la ley para hacernos sumamente pecaminosos. Pero Jesucristo sí hizo lo que nosotros jamás pudiésemos hacer, y lo hizo en la carne, como humano, como ser humano. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Jesús es el santificador y nosotros somos los santificados. Fíjese ahí dice, porque el que santifica a los que son santificados. Entonces ahí vemos los que son santificados posicionalmente y Jesucristo quien santifica. Entonces aquí Jesús es el santificador y nosotros somos los santificados. Cristo nos santificó posicionalmente en la salvación al apartarnos en sí mismo como su propia posesión. Dijo que iba a llamar fuera a un grupo y iban a ser su iglesia, ¿verdad? Este aspecto de nuestra santificación no se puede deshacer. ¿Por qué? Porque es en base de promesa que Dios hace hacia todo aquel que cree, ¿verdad? Es en base de la fidelidad de la palabra de Dios, en base de la fidelidad y la adecuacidad del Evangelio, de la obra del Señor Jesucristo. Hebreos 13:12, por favor. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Cristo continúa a santificarnos en la práctica diariamente. Entonces es el que santifica a los santificados. Fuimos santificados en un tiempo pasado, posicionalmente, pero Él continúa en ese proceso de santificación. ¿Qué dice 1 Corintios 1, 7 al 9? De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo.
Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahí está, entonces a base de la persona de Jesucristo, Él lo perfeccionará, lo que Él empezó. Primera Tesalonicenses 3:13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Hay de los hebreos, los lectores hebreos que querían proceder hacia la santificación en el rito, volver al rito judaico. No, eso no era apropiado, no era correcto. Eso sería caer otra vez a lo antiguo, ¿verdad? Y debían de confiar en Jesucristo, el que santifica, aquel que es mayor, aquel que es sumo sacerdote y aquel que entiende los padecimientos, etc. Sabemos de que aunque haya un sumo sacerdote que era compadeciente de uno, sabemos que Él moría, ¿verdad? Él moría. Pero el Señor Jesucristo jamás, ¿verdad? Él continúa y es fiel. Y así es que el sacerdocio de Cristo es algo fiel y continuo. Primera Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso se nos llama a andar por fe, porque es en base de la obra del Señor Jesucristo, es en base del poder del Señor Jesucristo. Dios quiere obrar, Dios quiere recibir la gloria. Entonces es ahí que solamente la fe puede armonizar con la obra de Dios, la gracia de Dios, porque la gracia es la dádiva, el regalo gratuito de Dios, y la fe es el receptor. La fe es simplemente aquello que mira, que acepta, que más bien cree en el poder de Cristo. Porque el que santifica y los que son santificados de uno, es decir, de un Padre, como dice la Biblia de las Américas, son todos. En nuestra salvación, el Padre del Señor Jesucristo se hizo nuestro Padre también. Un solo Padre tenemos, hermanos. Estamos identificados con Jesucristo en que los dos tenemos el mismo Padre. Juan 1:12. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjese. Entonces nos hizo hijos del mismo Padre. Romanos 8:15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tenía un amigo que fueron con su familia a comprar un perrito. Lo adoptaron, era un perro que habían encontrado en la calle, y allá en los estados hay lugares donde uno puede ir a buscar perros y adoptarlo, ¿no? O sea, perros que son encontrados por la calle o abandonados, qué sé yo. Entonces ellos trajeron este perrito salchicha a la casa y era un perro que evidentemente bastante flaquito, bastante maltrato, y lo llevaron pero a la casa. Y en la casa el perrito tenía su lugar, su casita, ¿verdad? Su esquina, que era su camita y todo bonito, lo que le habían comprado, su agüita y su comidita, etc. Y ese perrito estaba suelto, él podía caminar por toda la casa era de él.
Pero resulta de que no sé cuál habría sido la crianza del perrito, que el perrito era tan miedoso, tan tímido, tan maltratado, que jamás salía de su casita. Se quedaba en su casita por miedo, por temor, ¿verdad? Y ahí nomás, y hacían todo lo posible para sacar, ¿no? Lo sacaban al perrito y lo llevaban arriba para que esté en la cama. Podía estar donde quería, en el sofá, pues la casa era suya, lo habían adoptado al perro, ¿verdad? Y él podía caminar, podía ir a todo lado, todo aquello, hasta se hubiesen alegrado, creo, si se hacía pis por el suelo, por allá. Pero el perro nunca salía de su casita por temor. Temor a ser golpeado, temor a ser maltratado, qué sé yo. Pienso que es similar para personas creyentes, hermanos y hermanas, que no contamos con el hecho de que nuestra identidad, hermanos, es como hijos y hijas de Dios. Dios nos da, nos ofrece, nos ha ofrecido todas sus riquezas, todo lo que tenemos en Él. Es nuestro, por la persona y obra del Señor Jesucristo. Pero si vivimos como el perrito, todo miedoso y no contando con aquello, ¿de qué sirve tener una mansión, verdad? ¿De qué servía tener semejante lugar si solamente iba a pasar ahí en una esquina? Si podríamos, hermanos, crecer en nuestro entendimiento de que somos hijos legítimos, ni siquiera, hermanos, de segunda categoría. El hijo adoptivo, el hijo pródigo decía, al menos que pueda aceptarme como trabajador. Pienso que a veces tenemos esa mentalidad de que tal vez Dios me acepte como siervo. Y nos esforzamos tratando de ganar su complacencia, tratando de ganar su agrado. Hermanos, nosotros no vamos a hacer nada para ganar su agrado. El Señor Jesucristo ya lo hizo, ya está hecho. Y podemos disfrutar de aquello. Usted y yo somos hijos de Dios si hemos creído en la persona y obra del Señor Jesucristo. Y Dios nos ha hecho hijos. Hijos. Eso es tremendo. Tremendo. ¿Tú sabes quién eres? ¿Tú sabes quién eres? Hijo de Dios, hija de Dios. Hijo del Rey del universo, soberano, creador de todo. Aquel tiene todo para ofrecerte. Y no estoy hablando de bienes materiales. Estoy hablando de toda la persona del Señor Jesucristo. 1 Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El Señor Jesucristo cuenta con el hecho de que yo soy hijo de Dios. Y por eso no se avergüenza. ¿Y cuántas veces yo me he avergonzado de llamarle hermano al Señor Jesucristo? Es tremendo pensar, hermanos. Él no se avergüenza de mí porque yo soy hijo de Dios, de su mismo Padre. Puesto que somos hijos del Padre Celestial a través de la obra santificadora de Jesucristo, Cristo no se avergüenza de asociarse con nosotros como sus hermanos y hermanas. Para resaltar aún más la identificación del Mesías con la humanidad, el autor se dirigió a dos pasajes mesiánicos que ellos hubiesen conocido bastante bien, los lectores hebreos, Salmo 22 e Isaías 8, que no vamos a leer por factor tiempo, pero les invito a leer eso sí en casa. Entonces, Hebreos 12:2, que sí voy a pedir que leamos. 12:2. Diciendo,
Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Entonces el Salmo 22 predice que el Mesías iba a proclamar el nombre de Dios el Padre a sus hermanos y que cantaría alabanzas en medio de la congregación. Este salmo muestra la identificación del Mesías con la humanidad y como él, como humano, estaría en medio de la humanidad. Ahora, versículo 13. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Aquí el autor citó a Isaías 8 para mostrar la humanidad de Cristo. Yo confiaré en él. El autor cita a Isaías 8:17 para mostrar que Jesús viviría confiando en Dios el Padre. Por favor, hermano, nos hace el favor ese versículo. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Entonces esto se debió a que cuando se hizo hombre puso a un lado sus derechos independientes para expresar su divinidad. El Señor Jesucristo en su humanidad se sujeta a Dios Padre para llevar adelante el plan que Dios había diseñado. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y no es que Dios había seleccionado uno por uno, es que Jesucristo está refiriéndose a la autoridad de Dios, pues por ende, ya que todos los hermanos, los hijos de Jesucristo son pues dados, permitidos por Dios el Padre. El autor también cita Isaías 8:18 para mostrar que Jesús se identifica muy de cerca con los redimidos, llamándolos sus hijos. Juan 17, 6 al 12. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. El Señor Jesucristo sufrió, padeció como humano para llegar a ser apto como sumo sacerdote en todo sentido de la palabra. No solamente eso, sino que nos llama hermanos dentro de la congregación. Es la visión de Dios, es decir, Dios nos ve una familia, una sola familia, un solo Padre, un solo Padre. Y es hermanos, el Señor Jesucristo, quien hizo todo esto posible. Quisiera orar para descansar o vamos a seguir. Ok. ¿Sí? ¿Mañana nomás? Ok. Padre, te damos gracias infinitamente. Señor, las palabras no alcanzan para expresar nuestra gratitud esta noche. Realmente no podemos cansarnos de decirte gracias, Señor. Pero te damos gracias específicamente esta noche por nuestro Señor Jesucristo, que en su humanidad vino y pasó aflicción, sufrimiento aquí en la tierra para llegar a ser un representante apto para nosotros. Señor, no tanto para ser apto delante de ti, sino que delante de el hombre, para tener la plena confianza de aproximarse ante uno que sabe, que entiende.
Señor, gracias que nos invitas a aproximarnos no solamente como el perrito con temor, sino con toda plena confianza, sabiendo que somos hijos e hijas de Dios ante tu trono de gracia y saber que Cristo está ahí, uno que en su humanidad padeció sufrimiento para defender de una manera perfecta. Padre, tú eres grande y digno de toda la alabanza. Señor, anhelamos que el Señor Jesucristo sea nuestro más grande deseo de un día ver en el cielo cara a cara. Cristo Jesús, te damos gracias. Amén.